Señoras, señores, colegas, amigos, vivimos un tiempo extraño, un tiempo en el que casi todo lo que hacía inteligible la fe cristiana parece haberse desvanecido silenciosamente. No hablo de crisis coyunturales ni de episodios de desconcierto pastoral, sino de un fenómeno más profundo: la erosión progresiva de las mediaciones que durante siglos hicieron posible el acto de creer. La Iglesia, la cultura, el símbolo, la liturgia, la comunidad, incluso la autoridad espiritual, funcionaron como puentes hacia un misterio al que el ser humano se sabía expuesto. Hoy muchos de esos puentes están dañados, otros clausurados, otros reducidos a piezas de museo que contemplamos con la nostalgia de quien recuerda una arquitectura desaparecida. Y sin embargo la sed sigue ahí, intacta, quizá más intensa que nunca. Precisamente esa paradoja, instituciones agotadas y hambre espiritual creciente, es el punto de partida de mi reflexión. Porque no es verdad que vivamos en un mundo sin Dios. Lo que ocurre es algo distinto y más complejo. Vivimos en un mundo sin mediaciones. Dios no ha muerto, pero los caminos habituales hacia Él se han vuelto opacos. Y cuando las mediaciones fallan, el corazón humano queda suspendido entre la necesidad de sentido y la sospecha de que ningún lenguaje puede ya expresarlo. De ahí que tantas personas experimenten ese fenómeno que Romano Guardini llamaba el extrañamiento de lo sagrado. No es incredulidad, es desconexión. No es ausencia de fe, es incapacidad de encontrar forma, rito o palabra que despierte la hondura interior donde la fe se engendra. Esta situación no se explica únicamente por factores sociológicos, tiene unas raíces antropológicas más profundas. El sujeto contemporáneo ha mutado. Nos dirigimos a creyentes formados, autónomos, psicológicamente complejos, que no delegan con facilidad su juicio moral ni su conciencia personal. Sujetos que exigen autenticidad, que desconfían de los discursos cerrados, que están saturados de estímulos, dispersos por el vértigo digital y marcados por una emotividad fluctuante. La evangelización clásica, basada en la autoridad, la transmisión lineal y la disciplina religiosa, encuentra en un nuevo sujeto un terreno difícil. No porque el sujeto sea peor, sino porque es otro. Y donde la antropología cambia, la teología no puede permanecer intacta. Lo que muchos llaman crisis de la Iglesia es en realidad el efecto visible de una crisis más profunda, la pérdida de la capacidad simbólica. El lenguaje religioso ya no remite espontáneamente a un horizonte trascendente. La liturgia ya no es para la mayoría un espacio de transfiguración. Los ritos se perciben como gestos ajenos y el discurso teológico compite, sin ventaja aparente, con lenguajes psicológicos, terapéuticos o motivacionales que prometen bienestar inmediato. El resultado es conocido: una espiritualidad difusa que busca experiencias intensas, pero evita toda forma que implique obediencia, conversión o verdad. Lo sagrado ha regresado, es evidente, pero ha regresado sin Dios, convertido en energía, en estética, en catarsis emocional
y en impulso corporal. Los templos se vacían mientras proliferan nuevos santuarios, gimnasios que prometen armonía interior, ceremonias chamísticas de fin de semana, retiros de silencio para desintoxicar la mente, tatuajes que se convierten en ritos de identidad, terapias que sustituyen la confesión, espiritualidades de consumo rápido que tranquilizan sin interpelar. Todo esto, lejos de ser un síntoma de decadencia, revela una intuición antropológica que no podemos despreciar. El ser humano necesita rito, símbolo, iniciación, comunidad. Necesita narrativas que otorguen sentido. Necesita un lugar donde reposar su fragilidad. El error no está en la búsqueda, sino en la ausencia de mediaciones auténticas que la orienten. Por eso la tarea de la teología hoy no consiste en restaurar un sistema institucional agotado, sino en recuperar la capacidad de mediación, devolver transparencia a los símbolos, reconectar la experiencia humana con la revelación cristiana. Pero para lograrlo es preciso comprender una verdad incómoda. En el mundo contemporáneo, la pregunta fundamental ya no es si existe Dios, sino si Dios es relevante. Un Dios decorativo, un Dios moralizante, un Dios culturalmente anodino no despierta la fe. Apenas suscita respeto educado o indiferencia cortés. El cristianismo solo resulta significativo si revela algo esencial sobre la condición humana, si ilumina la existencia, si toca la raíz del deseo, si acompaña la herida interior. En definitiva, si salva. Por eso, sostengo que estamos entrando en una etapa nueva que podríamos llamar la era de la intemperie espiritual. Intemperie porque ya no contamos con sostén cultural, porque ningún entorno social facilita la fe, porque la memoria religiosa se ha debilitado, porque el sujeto vive expuesto a la dispersión permanente del mundo digital. En esta intemperie solo caben dos reacciones: la regresión hacia identidades rígidas y fundamentalistas o la disolución en espiritualidades líquidas que no transforman. Ninguna de las dos es cristianamente fecunda. El camino intermedio, el camino adulto, consiste en reconstruir la interioridad, cultivar el silencio, educar la atención, purificar la afectividad, ofrecer un cristianismo pensado, sobrio, esencial, eficaz, capaz de dialogar con la razón y de integrar la riqueza de la psicología moderna sin reducir la fe a terapia. La Iglesia, y digo la Iglesia en su sentido más noble, como comunidad espiritual y no como estructura administrativa, está llamada a una conversión profunda. Pasar de la autoridad impositiva a la autoridad que nace de la verdad. Del clericalismo a la madurez laical. De la obediencia formal al discernimiento. De la uniformidad obligatoria a la diversidad carismática. No se trata de modernizar la fe, sino de liberar su forma, de permitir que la tradición respire, que la palabra se escuche sin ruido, que la experiencia de Dios no quede asfixiada por inercias pastorales. El cristianismo tiene futuro, no porque se adapte a las modas, sino porque responde a la pregunta más antigua y más honda del ser humano, la pregunta
por el sentido, por la verdad y por la libertad interior. Estoy convencido de que, el mayor aporte del cristianismo al siglo XXI no será un nuevo sistema moral, sino una nueva antropología luminosa, una visión grande del ser humano como misterio abierto a Dios, como ser en camino, como realidad herida y al mismo tiempo llamada a la plenitud. Una antropología que tenga en cuenta las fracturas psicológicas contemporáneas, la fragilidad emocional, el desencanto cultural, la dispersión digital, pero que no reduzca al hombre a esas fracturas, sino que le recuerde su vocación trascendente. Esta antropología, que es la del Evangelio, puede devolver esperanza a una humanidad que ha perdido el relato de su propia grandeza. Termino. Anunciar la fe hoy exige una virtud que rara vez se menciona en los manuales de pastoral: la lucidez. Lucidez para reconocer que la cristiandad se ha terminado. Lucidez para aceptar que la Iglesia atraviesa un invierno prolongado. Lucidez para no confundir la erosión de las formas con la desaparición del fondo. Lucidez para comprender que estamos regresando de algún modo al espíritu de las comunidades primitivas, pequeños, vulnerables, marginales, pero libres. Y es precisamente en esa libertad donde la fe se vuelve más fecunda, más evangélica, más verdadera. Tal vez la providencia nos está conduciendo a un cristianismo más desnudo, más pobre en estructuras y más rico en espíritu. Tal vez el derrumbe no sea una ruina, sino una purificación. Tal vez este tiempo incierto esté preparando un nuevo comienzo. Y quizá cuando todas las seguridades se desmoronan, la luz, esa luz que da nombre a nuestra universalidad, se vuelva más visible. Porque la fe, cuando se despoja de todo, cuando ya no puede apoyarse en mediaciones envejecidas, se vuelve esencial. Una entrega confiada al misterio que sostiene el ser. Y es ahí, en ese núcleo intacto, donde el cristianismo puede renacer. Esta es, en definitiva, la tarea de la teología en nuestra era post-institucional. Hacer posible ese renacimiento, devolver profundidad al espíritu, claridad al pensamiento y transparencia a las mediaciones. No para reconstruir un pasado perdido, sino para abrir un futuro en el que creer vuelva a ser un acto de lucidez. Un futuro donde después del derrumbe la luz vuelva a encontrar camino. Muchas gracias.